Elías Gaona por el costado. Y aquí en la parte baja, Wilson Acosta autoriza al árbitro. Movió la pelota el equipo de Iteño. Ya está en marcha el compromiso entre el cuadro tricolor y el equipo de Capiatá. La pelota metida por el medio, se viene Acosta dejando para Champón, le va a pegar a Champón, remató, queda para Méndez, primero en camino, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! Del Sportivo Iteño, Michael Méndez, el número 29, recibe dentro del área, se acomoda y saca un remate fuerte al techo de la portería. El cuadro de la ciudad de Itá quiere seguir edificando el trazado del camino que tienen en la Copa Paraguay. Quiere seguir avanzando. Quiere llegar a la tercera ronda. Ya vuelve a recuperar el equipo de la ciudad de Itá con López. Y el cambio de frente para Méndez, que puede ser peligroso. A ver por dónde anda a Champón. Se va metiendo al área Méndez. A Champón. ¡Gol! ¡Gol! De Sportivo Iteño, apareció a Champón Jackson, a Champón para definir esta muy buena salida, este muy buen ataque del conjunto de la ciudad de Itá. 2-0 le está ganando a Deportivo Capiatá el cuadro iteño, que avanza a la siguiente ronda. Penalta para el equipo capiateño. El pase de Bogado, largo, atención, está habilitado, se viene peligrosamente García, levanta para el Conejo, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Capiatá, Antonio Oviedo con golpe de cabeza, conecta muy bien esa pelota, la clava en una de las esquinas, nada que hacer, el arquero quedó totalmente descolocado, descuenta el partido, Deportivo Capiatá se pone. Peralta para Penayo. Devolución que viene para Penayo, metiendo para el Conejo. 1-2, perfecto. Va Penayo. ¡Oh, gol! ¡Gol! De Capiatá, otra vez Antonio Oviedo. La gran jugada del Conejo. Y el centro de Penayo, impecable para la definición del goleador. El partido está 2-2 ahora en 77. Fantástica secuencia de pases en Esperati. Le quedó la pelota a Martínez. A ver, esta puede ser buena. Pica Sánchez, viene Sánchez, viene Sánchez, viene Sánchez. Martínez. ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Iteño en el último minuto del partido. Contragolpe letal. Héctor Martínez y la definición. Él arrancó y la asistencia nuevamente perfecta, correcta de Acosta para que salga ese remate que lo deje sin chances al arquero del Deportivo Capiatá. Cuando parecía que íbamos a la tanda de penales, llega el tercero del equipo de Iteño. Sí, y son situaciones que se dan que únicamente viendo vamos a poder creer lo que acaba de ocurrir con esta situación. Fíjense, se había retrasado un poco el ingreso de Martínez y única y exclusivamente para esto ingresa él. Había manejado la clasificación bastante sufrida para Iteño. Todo contigo, todo ilimitado, presenta el jugador del partido, Claudia. Sí, y le vamos a dar sin duda alguna que a Martínez. Me gustó mucho el trabajo de Acosta, pero por lo determinante que ha sido Martínez.